A ver, acá tal vez se ve mejor. Pues sí, este de acá es... Este de acá es el agujero espinoso. Porque, bueno, está detrás, ¿no? Del agujero oval. ¿Todo bien entonces hasta ahí? Carlitos. Perfecto, muchas gracias. Ah, y el agujero redondo mayor por donde pasa el nervio maxilar, ¿se encuentra ahí también solo para... Sí, Sería o sea, este, creo, tendría que ser... medial, ¿no? Medial y anterior al oval, Exacto. ¿no? Ahora, también en las alas del esfenoides, pues en las alas mayores va a haber agujeros inconstantes. Dos agujeros inconstantes. Que va a ser el agujero venoso de Vesalio y el agujero innominado de Arnold. Eso se los voy a explicar aquí. Ya. Entonces, estos agujeros pues son inconstantes, pueden o no pueden estar. Primero se va a encontrar el agujero venoso de Vesalio, que se encuentra medial y un poco por detrás del agujero oval, más o menos por aquí. Y como dice venoso de Vesalio, pues pasan venas emisarias. ¿Ya? Ahora, va a haber también otro orificio que es inconstante, que es el agujero innominado de Arnold. Ese es su epónimo, porque también es llamado el orificio del conducto petroso menor. ¿Ya? Ya. Entonces, hay dos orificios también que son inconstantes, que es el agujero venoso de Vesalio, por donde pasan venas emisarias, y otro que es el agujero innominado de Arnold, o también llamado el conducto petroso menor, por donde pasan los nervios petrosos menores, superficial y profundo. Ahora, ¿por dónde pasaban los nervios petrosos mayores, superficial y profundo? ¿Alguien se acuerda? Por la parte lateral del agujero rasgado. ¿Y su epónimo? Ahí. A todo el agujero como tal. Agujero lacerado. Agujero lacerado, exacto. Entonces, no se olviden. Entonces, los nervios petrosos mayores pasen por la parte lateral. Y los agujeros petrosos menores pasan por este orificio que es inconstante, que es llamado el innominado de Arnold o conducto petroso menor. Por si acaso, como una aclaración. Bueno, esto ya vimos. Ya, ahora con respecto a las preguntas, para los que llenaron el pretest. Ahora, las estructuras que pasan por la hendidura esfenoidal, excepto, vamos a ir uno por uno. El nervio troclear, o también llamado patético, que es el cuarto par craneal. ¿Ya? ¿Qué dirían ustedes? ¿Pasa? ¿No pasa? ¿Y por qué? Pasa, pasa juntamente con el nervio. ¿Y por qué? ¿Qué inerva el troclear o patético? Va a inervar el músculo recto lateral. No es el oblicuo. No, es oblicuo superior. Oblicuo superior. Por la trocla, por la polea de reflexión, la trocla. Exacto, exacto. Entonces, ¿No pasa? No pasa, no. el nervio troclear o patético pasa. ¿Por qué? Porque va a ir hacia la cavidad orbitaria. Es lógico, ¿verdad? Ahora. No, abducens, a chamada. Ahora, el nervio Nasociliar no pasa. nasociliar.
¿Pasa o no pasa? ¿Por qué? ¿Qué dirían? Mm, ¿Qué dirían? A ver, entonces para ir paso por paso. El nervio trigémino da 3 ramos, ¿verdad? El nervio maxilar, mandibular y el oftálmico. Ahora, este nervio oftálmico a su vez se va a dividir en 3 ramos. Y eso les quiero mostrar. Aquí. Ya. El oftálmico, el nervio oftálmico, va a pasar por lo que es la hendidura esfenoidal. Pero el nervio como tal, no. Van a pasar sus ramos. ¿Ya? ¿Y cuáles son sus ramos? Uno va a ser el nervio nasociliar, que es el más medial. Luego vamos a tener al nervio lacrimal, si no estoy mal, que va a ir hacia la glándula lacrimal. Y vamos a tener uno más. La verdad no recuerdo bien el nombre, pero son 3. Estas 3 ramas van a pasar por aquí. Entonces, que no los confundan. Cuando, digamos, si yo te digo, el nervio lagrimal pasa por la hendidura esfenoidal, Sí. sí, porque es rama del nervio oftálmico. ¿Ya? Entonces, al decirte, el nervio nasociliar pasa por aquí, pues sí, efectivamente pasa, porque es una rama del nervio oftálmico. ¿Ya? Entonces, ese es el nasociliar, el frontal, si no estoy mal, y el Ujú. lagrimal. Entonces, volviendo a la pregunta, el nervio nasociliar efectivamente sí pasa, porque es rama del nervio oftálmico. La arteria oftálmica pasa por la hendidura esfenoidal. Mm, La arteria Sí, oftálmica. sí pasa porque también va a la cavidad orbitaria, ¿no? Y tiene sus ramos, ¿no? La arteria oftalmica. Ya, Entonces, sí, por eso yo creo. ya. Ahora, por el conducto óptico, ¿qué pasa? El nervio óptico, Conducto óptico. Por el conducto óptico pasa el nervio, ¿está bien? en nervio óptico y arteria oftálmica. Exacto, y la Ve. arteria oftálmica. arteria Entonces, oftalmica. siempre el nervio óptico y la arteria oftálmica están bien juntos. Y es más, el libro te dice que está inferomedialmente. Si no estoy mal, creo que era 3 centímetros. O no, 1 centímetro a 1 centímetro. Entonces, siempre el nervio óptico va a estar con la arteria oftálmica. Juntos van a entrar y van a estar distanciados por 1 centímetro de diferencia. Ya, por si acaso. Esto en serio suelen preguntar bastante. Hasta te preguntan si la arteria oftálmica pasa por debajo, por encima, medial, por lateral al nervio. Y si no estoy mal, era por debajo y medialmente. Entonces, la hendidura esfenoidal, por la hendidura esfenoidal pasa el nervio troclear o patético, sí, porque va a la cavidad orbitaria. Ahora, el nervio nasociliar también va a la cavidad orbitaria. Entonces, tiene lógica, ¿verdad? Es como si yo les pusiera aquí, no sé, el nervio vestíbulo coclear pasa, la verdad, no tiene lógica, ¿verdad? Para nada. Entonces, encontrándole un poco de lógica, más que memorizar, pues la arteria oftálmica es la que no pasa, porque esta pasa por el conducto óptico junto con el nervio óptico, ¿no? ¿Se entendió entonces? ¿Está bien? Ahora sí. Sí. Ya. Entonces, esta de acá es la hendidura esfenoidal, ¿no? Y este de acá, bueno, acá no se ve muy bien,
pero es el conducto óptico, por donde pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica, que tienen 1 centímetro de distancia entre ambos, ¿no? Ya. Entonces, siguiente. La otra pregunta. Estructuras que pasan por el foramen magno, excepto. Ahora sí, díganme ustedes, ¿cuál no pasa y por qué? El sexto par craneal. 11º par craneal. El 10º. ¿El 10º o el 11º? Décimo. 10º. 10º, exacto. Y muy bien, eso que no se les olvide. ¿Por qué? Este es el cuello, así como si lo hubiesen cortado a la mitad. El nervio vago, que es el 10º par craneal, va a discurrir entre lo que es 2 vasos bien grandes. La arteria carótida común y la vena yugular interna. Entonces, entre 2 vasos grandes, gruesos, pasa el nervio vago. ¿Ya? Entonces, volviendo a la pregunta, por el foramen magno no pasa el 10º par, porque este va a descender por el cuello. Y es más, o sea, el 10º par tiene hasta un ganglio súper enorme aquí arriba. Y no tiene nada que ver con la parte de atrás, con el foramen magno. ¿Ya? Porque este, no se olviden, discurre entre la carótida común y la yugular interna. Hasta para reconocer en el cadáver. Ustedes ven la carótida común y la yugular interna y un nervio en medio. De hecho, y a ojo cerrado es el vago. ¿Ya? ¿Entendido entonces? Sí. Súper. Ahora aquí. Este es una pregunta clásica que entra siempre a los parciales, 2018 y 2019. Este, por ejemplo, entró al parcial del año pasado. La escotadura o agujero supraorbitario o frontal se localiza en relación a la línea media a 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros o 4. ¿Qué dirían ustedes? 3 centímetros. 3 centímetros. 3 centímetros. Así a ojos cerrados. Esto ya es más memoria, ¿no? Pero, pues para que se den cuenta, este es el orificio supraorbitario. Entonces, pues sí está relativamente lejos. No es como que esté cerca como para que esté a 1 centímetro. Es a 3. ¿Ya? Entonces eso siempre entra y tengan bastante cuidado. Siguiente. En la porción mastoidea del temporal se inserta el músculo. Ahora, la pregunta es medio capciosa porque no te dice la apófisis mastoides o te dice los 3/4 partes posteriores de la porción mastoidea. En general, te dice porción mastoidea. ¿Ya? Entonces, músculo largo del cuello. Se inserta. No, no se inserta ahí. El escaleno es el que se inserta. Ya no se inserta el largo. El escaleno. Sí, se inserta. Se va a insertar incluso en la apófisis mastoides debajo del esternocleidomastoideo, yo creo. Eso. El temporal. Temporal, no. Ya, ahora, para repasar tal vez, el temporal no se inserta para nada en la porción mastoidea. Se va a insertar únicamente en lo que es la escama del hueso temporal. A ver, vamos a poner una foto. Ya. En la escama es donde se va a insertar el músculo temporal. ¿Ya? Ahora, aquí está la porción mastoidea. No es el digástrico. Y es el digástrico. ¿Por qué? Porque como les digo, la pregunta es capciosa, o sea, no te dice si en la porción mastoidea como tal o en la apófisis mastoides, simplemente te dice porción mastoidea. Entonces tú recuerdas y dices, a ver, ¿qué músculo se insertaba? Ya. En los 3/4 partes posteriores de la porción mastoidea se van a insertar 3 músculos. ¿Cuáles? El músculo esternocleidomastoideo, el músculo
Occipito occipital, frontal. exacto, el occipito frontal. ¿Y cuál más? El esplenio. El Perdón, me confundí con el término. esplenio Esplenio. De de la la cabeza. cabeza. Exacto. Entonces, ya, esos tres músculos hasta ahí. Ahora, te dice, ¿no? Que en la apófisis mastoides también se van a insertar tres músculos. Y pues, de mucha casualidad, dos se van a repetir. ¿Cuáles se repiten? El esplenio Ya, el esplenio. y el músculo esternocleidomastoideo. Ya se repite el esternocleidomastoideo. Entonces, ¿cuál no se inserta aquí en la apófisis mastoides? Es el occipital. En vez de ese, se va a insertar el longísimo. ¿Ya? Entonces, prácticamente, en la porción mastoidea se van a insertar 6 músculos. 3, bueno, no 6, o sea, prácticamente serían 4. Ahora, un músculo también se inserta y tiene específicamente un lugar. No sé si se acuerdan de la ranura digástrica o la incisura mastoidea. Creo que en el libro de Rouvier está como escotadura mastoidea, ¿estoy cierto? ¿O equivocado? Sí, también. Hay algunos que le ponen escotadura, incisura mastoidea o el surco digástrico. Ya. Entonces, prácticamente, hasta aquí hemos insertado 5 músculos. ¿Hay algún otro músculo más que se inserte en la porción mastoidea? No. Simplemente estos 5. De nuevo, en las 3/4 partes posteriores sería el esternocleidomastoideo, el occipital y el esplenio de la cabeza. Ahora, 2 músculos van a bajar hasta la apófisis mastoides. Ya, a ver. Acá. Esternocleidomastoideo, el esplenio de la cabeza, occipital. Esternocleidomastoideo se sigue insertando en la apófisis mastoides. El esplenio también. Aparte de estos dos, va a llegar a haber otra inserción de la apófisis mastoides, que va a ser el longísimo. Entonces, hasta aquí, 4 músculos. ¿Hay algún otro músculo más que se inserta? Sí, el músculo digástrico, su vientre posterior, donde en la escotadura mastoidea o en el surco digástrico o la incisura mastoidea. Son varios nombres que le dan. Entonces, volviendo a lo que es la pregunta, el largo del cuello, ¿se inserta? No, no, No. no, Escalenos, para nada, ¿no? O sea, eso no, para nada, no, para nada. temporal, No, no. temporal. Entonces es el digástrico. ¿Ya? Muy bien, entonces hasta ahí entendido, el temporal se va a insertar únicamente en la escama del temporal, pero no en la porción mastoidea. ¿Ya? Ya. Entonces pasaremos. Ahora, había la otra pregunta. ¿Qué estructura es esta? El agujero estilo mastoideo. Muy bien. ¿Cómo lo reconoce? Está entre la apófisis estiloides, que está anterior, y la apófisis mastoides, que está posterior y un poco lateralmente, ¿no? Ya. Entonces, ¿está claro? La verdad es que muchas personas hicieron bastante bien esta pregunta. Ya. Todo claro, ¿verdad? Hasta aquí. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algo que quieran que repita? ¿No? ¿Todo claro? Ya.
Otra. La arteria meningia media ingresa a la cavidad craneal por. ¿Cuál era la respuesta? Agujero espinoso. Agujero espinoso. ¿Su otro nombre? Rasgado anterior. No, ¿Rasgado? no. Redondo menor. Redondo menor. Redondo menor. Ahora, el agujero oval, ¿cómo también se llamaba? Horadado. 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 Exacto. Muy bien. Y bueno, acá para mostrarles, ¿no? Este de acá es el agujero agujero espinoso, redondo, redondo menor. También algunos lo llaman foramen. Es lo mismo, no se preocupen. Ya. Esta de acá, ¿qué estructura es esta? El agujero. Carotidio. El conducto carotidio. El conducto carotídeo. ¿Y por qué? ¿Por qué no podría ser el foramen yugular? Ay, perdón, el agujero yugular. Porque está La fosa. anterior. Porque está anteriormente. Exacto. Entonces, si ven acá dos orificios, el que está delante es el conducto carotidio. ¿Ya? Y el que está atrás es la fosa yugular. Para reconocer, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿qué estructura es? Conducto carotidio. Orificio o agujero carotidio, ¿no? Del conducto carotidio. Muy bien, el conducto carotidio. El orificio externo del conducto carotidio. Más completo. Ahora, por el agujero estilomastoideo pasa Nervio arteria. facial. Ya, la arteria estilomastoidea pasa. ¿Existe esa arteria? Pasa. Existe. Está bien. Nervio facial, igual. Y más bien es aquí donde el nervio facial tiene mucha importancia. Porque sale el nervio facial por este agujero y ya se vuelve superficial. Es decir, sale y va a dar sus ramos. Entonces la respuesta es ambas, ¿no? Ya. Entonces, acá como podemos observar, acá, ya. Muy bien. Acá está la apófisis estiloides, la apófisis mastoides. Este es el nervio facial. Entonces, el nervio facial sale por el agujero estilomastoideo y se hace superficial, dando sus ramos, obviamente penetrando a la glándula parótida y todo, ¿no? Pero sale de la cavidad craneal por este agujero. Es por eso que es bien, bien importante. Por ejemplo, cuando hay alguna parálisis facial periférica, eso quiere decir que puede llegar a haber alguna alteración en su trayecto del nervio. ¿Qué pasa si aquí, no sé, por alguna razón, se le ha inflamado un ganglio? Puede que esté obstruyendo el paso del nervio. Entonces puede llegar a pasar lo que es la parálisis facial periférica. Este agujero es bien importante. ¿Ya? Entonces, ¿entendido? ¿Por qué pasan ambos? ¿Por qué es importante? ¿Todo bien? Sí. Ya. Entonces, ahora, el conducto lácrimo-muconasal está formado por, aquí la verdad nadie falló, y es por los tres, ¿no? El hueso maxilar, específicamente por la apófisis frontal, el hueso lacrimal, o también llamado unguis, el hueso, el cornete inferior, o también llamado concha nasal inferior. Entonces, pues la respuesta es todos. Acá no pude conseguir una buena imagen, pero prácticamente este llega a formar una parte, ¿no? De lo que es el conducto. Así. Este. Y es aquí donde se va a articular con el unguis, con el cornete y ya cierra el conducto. Ya, otra pregunta. La fontanela más grande de todas y que se encuentra entre
el frontal y los parietales, ¿cómo se llama? Bregmática, bregma. Bregmática, exacto. Ahora, ya, ahora. Pondremos aquí, ¿qué es fontanela? Son tipo regiones de soldadura, más o menos son regiones de tejido conjuntivo que sirven para... No, explana nomás, yo ya hablé demasiado. Habla otro, disculpa, no. ¿Qué es fontanela? ¿Qué dirían? ¿Qué entienden por fontanela? Son suturas que están en proceso de cerrarse, vagamente algo así. Ya. Pero Ahora, son suturas. cuando nacen los bebés, obviamente sus huesitos no están bien formados, ¿no? Va a haber espacios entre los huesos y a estos espacios se los llama fontanelas. Ahora, ¿por qué es que no hay, o sea, no se llegaron a soldar estos huesos? ¿Por qué hay estos espacios? Primero, cuando el bebé nace por un parto normal, muchas veces la cabeza del bebé es grande, bien grande para todo el conducto vaginal. Entonces, los huesitos, digamos, los dos parietales y los dos frontales, en este caso, se llegan a sobreponer uno sobre otro para poder salir por el conducto vaginal. ¿Ya? Es por eso que tiene una gran importancia estas fontanelas, porque permite al bebé salir, nacer en un parto normal. Ahora, también me estuvieron pidiendo pues importancia clínica, ¿no? ¿Y para qué sirve pues aprender estas fontanelas? Aparte de eso, de lo del bebé. A ver, esta fontanela, la bregmática, que es la que se va a encontrar entre pues el frontal y los parietales, primero que nada se cierra a los 18 meses del bebé. 18. Esto lo van a ver en embrio, pero me adelanto. Se cierra a los 18 meses. ¿Y para qué sirve esta fontanela en el bebé? Primero, para saber si hay algún grado de deshidratación. Si el bebé está deshidratado, esta fontanela va a estar deprimida, es decir, va a estar como una bolsita, va a estar decaída. Eso es un signo de deshidratación. Ahora, ¿qué pasa si está más bien por lo contrario, bien abultada, así una bolita? Pues puede haber una presión, una hipertensión intracraneal. Ya, entonces, estas fontanelas, aparte de pues ayudarlo al bebé, también nos ayuda a nosotros a saber cómo es que está dentro, ¿no? Su estado. Esto, como les digo, lo van a ver en embrio, pero por si acaso, ¿no? Tal vez si preguntan, sirve para saber el estado de hidratación que tiene el bebé. Si está deshidratado, pues está hundido, está deprimida esta fontanela. Y si está bombada la fontanela, puede que haya una hipertensión intracraneal en el bebé. Esta fontanela se cierra a los 18 meses. Es decir, que después de este tiempo ya no vamos a poder encontrarla ni tocarla. Ya. ¿Hasta ahí bien? ¿Todo bien? Ya. Sí, Oxy. Ahora, pregunta extra. Es un punto craniométrico que se encuentra detrás del agujero magno. ¿Cuál es? La respuesta. Muy bien. Opisthio. Ahora, el opisthio pues se encuentra en el borde posterior del agujero magno, o también lo ponen acá como detrás del agujero magno. El ovelio. El ovelio pues se va a encontrar a la altura de los dos
forámenes parietales. Chicos, les voy a pasar un resumen de puntos craniométricos porque la verdad igual es extenso y de los más importantes, porque Campo Hermoso en su libro pone un montón de puntos craniométricos. Pero les voy a pasar los más importantes, que tengo un resumen. Entonces, tal vez si eso les ayuda. ¿Ya? Y bueno, prácticamente acá, ¿no? Estaría el opistio. Ya, ahora, me preguntaron cuál es el músculo abducens, que eso les preguntó el doctor Beltrán. Pues la verdad no encontré ninguna bibliografía que hable del músculo abducens, pero yo supongo que hace referencia al músculo recto lateral. ¿Por qué? Porque el nervio abducens es el que va a inervar específicamente a este músculo, al recto lateral. ¿Cuál es la función del recto lateral? Como su nombre lo dice, pues está lateralmente. Va a ayudar al ojo a que pues mire hacia afuera, lateralmente. A eso también se le llama lo que es la abducción. Es un músculo abductor. Ya, para la persona que me preguntó, pues yo supongo que es el recto lateral. Y bueno. Ahora, también me preguntaron, en las fositas de Pacchioni, primero, ¿dónde se encuentran estas fositas? En dos huesos, en el hueso frontal y en el hueso parietal, por si les pregunto. Se encuentran esos dos huesos. Ahora, ¿para qué sirven estas fositas o qué alojan? ¿Con qué tiene relación? El texto menciona que tiene relación con el tejido subaracnoideo, que se encontraba en el espacio subaracnoideo. ¿Alguien se acuerda qué hay en el espacio subaracnoideo? Líquido cefalorraquídeo, ¿no? Exacto. Vesícula. Líquido cefalorraquídeo. Entonces acá podemos verlo de verde, bastante fosforescente. Entonces este espacio a veces forma granulaciones. Son llamadas las granulaciones aracnoideas o también los cuerpos de Pacchioni. Entonces, estos gránulos son los que están relacionados con las fositas. Ya eso igual creo que les preguntó el doctor Beltrán. Entonces, por si acaso. Bueno, este es un caso clínico. La verdad es que es bien interesante y habla mucho sobre la arteria meningia media. Bueno, chicos, nos queda menos de un minuto. La verdad es que esta es la última diapositiva. Yo les puedo pasar el caso clínico para que ustedes lo investiguen, aunque algunos que ya pasan con el doctor Campo Hermoso ya lo debieron hacer. Y bueno, decirles muchas gracias por su tiempo y espero que les haya ayudado o servido algo esta clase. Les voy a pasar lo que es el post-test para que ustedes puedan pues resolver el examen. Gracias, Axi. Muchas gracias, Oxy. Eso, chicos, sí. Pues también quería decirles si yo puedo recopilar las preguntas de los doctores. O sea, si quieren, ustedes me pasan en lo que es sus exámenes, screen de lo que les preguntan, y pues yo hago un gran banco de preguntas y así estudian para el parcial. No hay ningún problema. Por favor. Claro que sí, no hay ningún problema. Ustedes si quieren me pasan y yo hasta mañana ya termino de pasar todo y se los mando y así podemos seguir haciendo para que tengan un gran banco de preguntas, específicamente los del doctor Ortiz, porque él hace las preguntas, ¿no? Entonces nos va a ayudar a todos. Gracias, Cami. Eso, chicos, sí, pues gracias a ustedes.